Sí, hermanos, muy buenos días. Dios les bendice. E igualmente les cuida, hermanos. Y pues hoy vamos a iniciar con esta pequeña reflexión en el cual nos dice que en los actuales momentos que vivimos son tiempos peligrosos, el aumento del mal, la pérdida de los valores morales, éticos y espirituales. El hombre que quiere el poder absoluto muchas veces, y esto lleva al hombre a la guerra, al terrorismo, al caos, a la corrupción, a la inmoralidad y a la anarquía. Y todo esto apunta hacia un fin apocalíptico, hermanos. Como podemos ver, el hombre ha escogido el camino de la muerte, dejando a un lado el camino de la vida. El camino que el Señor Jesucristo siempre nos ha llamado y nos sigue llamando. Proverbios 14:12 nos dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. Tenemos un Dios que es justo, pero que también es amor. Y por ese amor el Señor en realidad no acaba con su creación, porque el Señor ya hizo un pacto y por eso el Señor lo lleva a cabo, porque las promesas de Dios siempre se van a cumplir. Y hoy nos toca continuar con el libro del profeta Jeremías. Anteriormente nos quedamos en el stand-by o en la pausa en Jeremías 20 que nos dio todavía nuestro pastor y que ahora me toca, y gracias al Señor y al privilegio de Jeremías 21. Y vemos que Israel es un pueblo pecador, tanto sus líderes, sacerdotes y todos aquellos que dirigen y guían al pueblo de Israel son pecadores, y eso también induce al pueblo a ser una nación pecadora. Por eso el Señor les llama una y otra vez, y no nada más fue a través del profeta Jeremías, sino a través de muchos profetas, esto ha acontecido. Y el hombre pues sigue sin moverse, sin arrepentirse. Vimos que el profeta Jeremías, al decirle la verdad al pueblo de Israel acerca de su estado pecaminoso, lo expone al odio. Las conspiraciones que hemos visto tramarse contra él esta vez consiguieron su propósito, el de castigarlo y torturarlo. Y por disposición de Pasur, se azota a Jeremías y se le tortura. Pero ¿quién es este hombre Pasur? Se nos dice que es el sacerdote principal y oficial del templo del Señor. Además, era uno de tantos esos profetas que hablaban con mentiras, quien a diferencia de Jeremías, Pasur gozaba de todo el favor del pueblo y del rey por sus mentiras. A su turno, era necesario que este hombre oyera una profecía pronunciada para él. Esta profecía la vimos en la predicación pasada, en Jeremías 20, el cual el Señor le cambia el nombre y le dice: ya no te llamas Pasur, sino terror por todas partes. Y en esta profecía se le profetiza que igualmente, como todos, va a morir junto con toda su familia y todos sus amigos y todos los cercanos a él. Jeremías está solo por proclamar la verdad, es odiado y azotado por causa de ellas. Es objeto de burla, de humillación, de deshonra e infamia. Pero la palabra de Dios está con él y nos dice que como fuego ardiente. Y esto le oprime el amor que siente por Dios y su pueblo. Y por todo esto incluso lo lleva a expresar amargura,
al maldecir el día de su nacimiento. Esto lo vemos, ¿por qué? Porque el Señor, nuestro Dios, lo usa para un propósito y lo manda en medio de tanta gente, de tanta maldad y de tanto odio y de tanta idolatría que para Él solo es muy difícil. Pero estando con el Señor, en cierta forma, resiste todo esto que tenía tanto reyes como gobernantes, como sacerdotes, contra Él. Pero el Señor continúa. Y antes de continuar, vamos a orar, para que realmente podamos también entender y comprender la palabra del Señor. Dios Padre bendito, nuevamente te damos gracias, Señor, por este domingo que han sido muy especiales, porque estamos ahora sí, como dicen, fuera de contexto, no estamos en tu iglesia, estamos a través de estas redes que para muchos son muy modernas, que incluso no pensábamos usar. Pero pues gracias a ti, Señor, al hombre también le das sabiduría y conocimiento para hacer cosas buenas para ti, para tu servicio. Y tu Padre, te vales de todo para que tu palabra pueda llegar. Sean conversos o inconversos, pero tú nos haces llegar tu palabra, Señor. Y por eso te damos gracias, Padre, porque pones en nuestro corazón y en nuestra mente el adorarte, el alabarte, el oír tu palabra, Señor, que es nuestro alimento espiritual y el cual nos hace y nos fortalece tanto física como espiritualmente. Gracias, Padre, por este tiempo y oro en el bendito nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Y ahora sí vamos a ver Jeremías 21 del 1 al 14 y lo vamos a leer todo para que después yo continúe. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, a que le dijeran: consulta ahora al Señor por nosotros, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos está atacando. Tal vez el Señor haga uno de sus milagros y lo obligue a retirarse. Jeremías le respondió: adviértanle a Sedequías que así dice el Señor, el Dios de Israel: yo haré retroceder tus tropas, las que pelean contra el rey de Babilonia y contra los caldeos, que desde fuera de los muros los tiene sitiados. Haré que tus tropas se replieguen dentro de la ciudad. Yo mismo pelearé contra ustedes con gran despliegue de poder y con ira, furor y gran indignación. Heriré a hombres y animales, y los habitantes de esta ciudad morirán por causa de una peste terrible. Después de eso entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus oficiales, y a la gente que haya quedado con vida después de la peste, la espada y el hambre, afirma el Señor. Los entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de los enemigos que buscan matarlos, sin ninguna piedad, clemencia ni compasión. Nabucodonosor los herirá a filo de espada. Y a este pueblo adviértele que así dice el Señor: pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. El que se quede en esta ciudad morirá por la espada y la peste o de hambre, pero el que salga y se rinda a los caldeos que los están sitiando, vivirá, así salvará su vida. Porque he decidido hacerle a esta ciudad el mal y no el bien, afirma el Señor. Será entregada en manos del rey de Babilonia, quien le prenderá fuego. Di también a la casa real de Judá que escuchen la palabra del Señor. Adviértele a la dinastía de David que así dice el Señor: hagan justicia cada mañana
y libren al explotado del poder del opresor. No sea que mi ira se encienda como un fuego y arda sin que nadie pueda extinguirla a causa de la maldad de sus acciones. Yo estoy contra ti, Jerusalén, reina del valle, roca de la llanura, afirma el Señor. Ustedes dicen, ¿quién podrá venir contra nosotros? ¿Quién podrá entrar en nuestros refugios? Yo los castigaré conforme al fruto de sus acciones, afirma el Señor. A su bosque le prenderé fuego y ese fuego consumirá todos sus alrededores. Pues hermanos, esto es una petición, pero también es un rechazo de Dios a esa petición. ¿Sí? Esa petición la vuelve el Señor una petición de justicia. El Señor va a hacer justicia contra su pueblo, contra su rey, contra sus sacerdotes, contra aquellos que llevaron a su pueblo, ahora sí que hacia el pecado, ¿verdad? Hacia la idolatría. Y hacía muchísimas cosas que en realidad desagradaban al Señor. Ellos en lugar de recibir bendición iban a recibir maldición. Porque al final de cuentas tampoco ellos estaban arrepintiendo de lo que estaban haciendo y de lo que habían hecho. Jeremías 21:1. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, a que le dijeran. Nuevamente vamos a hablar de Pasur. Me encanta, ¿verdad? Porque es el primero y el segundo capítulo que hablamos de Pasur, pero no es el Pasur que nos se refirió a la profecía pasada. Se refiere a Pasur, posiblemente, ¿cómo se le podría decir? Posiblemente un mensajero del rey igual, y el otro era un sacerdote, Sofonías. Y estamos viendo que Pasur, el anterior, es el que castiga a Jeremías a través de la tortura y los azotes, y en el cual incluso lo pone en un cepo como castigo. ¿Sí? Ese es el Pasur anterior. El Pasur de hoy es diferente. Es un hombre de gobierno, podríamos decir. Igualmente, Sofonías no es el Sofonías el profeta, Sofonías es el sacerdote o el ayudante del sacerdote principal, que en ese momento era Pasur. Y nos dice que el rey Sedequías envía 2 mensajeros suyos para decirle al profeta, o hasta posiblemente sobornarlo para que hablara y profetizara mentiras. ¿Por qué? Porque sabíamos que ese rey igualmente estaba rodeado de profetizadores y que decían mentiras al pueblo y a él. Y todo eso lo querían todos ellos. Por eso ha de haber dicho el rey, pues voy a mandar a buscar a Jeremías y ojalá hable a nuestro favor. Pero vamos a ver también quién es Sedequías. Sedequías, el hijo del rey Josías, por su esposa Amutal. Originalmente se llamaba Matanías. Cuando los babilonios se llevaron cautivo a su sobrino, el rey Joaquín, Matanías fue hecho rey vasallo sujeto a Nabucodonosor. El rey de Babilonia le cambió el nombre de Matanías a Sedequías, que significa Jehová es justicia. Se requirió que Sedequías jurara por el nombre de Dios para que permaneciera leal a Nabucodonosor. Por algún tiempo el rey Sedequías cumplió con aquel juramento, pero más adelante lo quebrantaría ante la presión de los poderosos príncipes de su reino.
Estos príncipes estaban promoviendo una revuelta en contra de los babilonios, así que violó su promesa, se rebeló contra Nabucodonosor y se volvió a Egipto por ayuda. Para sofocar esta rebelión, el rey de Babilonia dirigió sus ejércitos contra Jerusalén y sitió la ciudad. Vemos, hermanos, a Sedequías como un rey débil, porque no toma decisiones concretas. Siempre se basó a lo que le dijeran. Y ahora más que nada por la presión que tenía de estos príncipes de su reino, que lo presionaban a que hiciera muchas veces como esto, el de traicionar al rey de Babilonia. Y eso lo llevó a que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, dirigiera sus ejércitos hacia Jerusalén. Y esto muchas veces nos pasa a nosotros por ser indecisos, por no poner decisiones determinantes en las cosas que hacemos. Siempre nos vamos a la voz del pueblo, a lo que diga fulanito, a lo que diga sultanito. Siempre estamos en espera a que nos digan qué hacer. Y esto es lo que le pasó a este rey por ser débil, por no tener una personalidad como muchos reyes lo tuvieron. Para ser rey y dirigente hay que tener carácter. Y el carácter se va adquiriendo a través de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Nosotros vemos que el carácter se va transformando a través desde que nacemos hasta que morimos. Pero depende de nosotros el que mantengamos un carácter firme, un carácter con decisión para hacer las cosas. Este rey no lo tenía. Y esto parece que fue el comienzo de este sitio, cuando Sedequías envió a Pasur y Sofonías al profeta Jeremías y le preguntó lo que le sucedería a Jerusalén. 21:2. Consulta ahora al Señor por nosotros, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos está atacando. Y todavía les dice, tal vez el Señor haga uno de sus milagros y lo obligue a retirarse. Consulta significa hacer petición a Dios a favor de otro. El rey Sedequías envió a sus mensajeros a Jeremías a pedirle una palabra favorable de parte del Señor. El rey está en busca de conocimiento e información favorable y no de ayuda. Buscan a gente que en otro momento despreciaron y contradijeron, porque ellos solo buscan liberación del castigo sin previo arrepentimiento, fingiendo ignorar esa condición indispensable, que es el arrepentimiento del rey y de su pueblo hacia el Señor. Me acuerdo de la predicación pasada donde el Señor Jesús viene y les dice a sus discípulos, vamos a llevar la palabra, ¿verdad? Dice, y va a ser por el arrepentimiento y el perdón de sus pecados. Aquí igualmente era lo mismo, era arrepentirse y que les perdonaran sus pecados, pero no, ¿por qué? Porque posiblemente su orgullo y su corazón endurecido no les permitió pedirle al Señor, como ellos incluso lo sabían, como estaba incluso estipulado en la ley. Es decir, esto no era algo nuevo para ellos, ellos ya lo sabían, pero lo ignoraban. También, ¿por qué? Porque sabemos que después dejan la enseñanza, ya no aprenden más del Señor. Los jóvenes dejan de aprender, ya no saben a quién pedirle, y como los padres son buenos testimonios adorando a otros dioses, pues los hijos hacen lo mismo. Entonces tenemos un pueblo ignorante, se va volviendo ignorante en cada generación, hasta llegar a que Dios ya no existe para ellos, ¿verdad? Entonces es importante el arrepentirnos y el que Dios nos perdone nuestros pecados.
Es como si ellos nunca hubieran escuchado lo que Jeremías había predicado antes. Fue durante este periodo final y más extremo del asedio que Sedequías envió este mensaje a Jeremías. Su pueblo y él habían pospuesto su conformidad con las advertencias y las invitaciones del amor de Dios hasta la última hora posible. Y ahora estaban desesperados por inmunidad y por las consecuencias de sus pecados en lugar de arrepentirse y regresar a Dios. El rey Sedequías muy probablemente recordó el milagro de la liberación de Jerusalén en los días del rey Ezequías y en los días del profeta Isaías. Cuando los ejércitos asirios, liderados por Sennacherib, rodearon la ciudad. Y vamos a ver este pasaje en Segunda de Reyes 19:20 y en el 34. 19:20, Segunda de Reyes. Y nos dice, entonces Isaías, hijo de Amós, le envió este mensaje a Ezequías. Así dice el Señor Dios de Israel, por cuanto me has rogado respecto a Sennacherib, rey de Asiria, te he escuchado. Por mi causa y por mi consideración a David mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Vemos cómo Dios sí defiende, pero también dependamos cómo se lo pidamos. Este rey yo creo que se le había perdido ya la brújula, no sabía ni qué hacer. Tenía tantas cosas en la cabeza que a veces recurren, como muchos, a hechiceros, a adivinos y a toda una gama de cosas que a Dios le disgusta. Y muchas veces también así nos pasa a nosotros. Cuando tenemos tantas cosas en la cabeza, a veces se nos olvida a quién recurrir, se nos olvida a quién llevar nuestras oraciones. Y como siempre decimos, vamos a la comadre, el compadre, vamos con el charlatán, con una gama de gentes que el Señor muchas veces aborrece. Pero ahí estamos, buscando la solución ahí, cuando la solución la tiene el Señor. Y muchas veces se los demostró el Señor en esos tiempos que eran muy difíciles, incluso para muchos reyes. En épocas de angustia y peligro, los hombres buscan a menudo a quienes les aconsejen y oren por ellos. El rey Ezequías oró y rogó al Señor. Ve a Dios no solo como el Creador, sino también como el Señor de todas las naciones. Verdaderamente era el mejor ejemplo que podían hacer el rey Sedequías, pero en realidad el rey, los sacerdotes y su pueblo buscaban la liberación sin previo arrepentimiento y humillación. Después de todo lo que había dicho el profeta, de las advertencias y exhortaciones, tal consulta era una insolencia. Por eso Dios responde de la manera más severa. Jeremías 21, 3, 4. Yo haré retroceder tus tropas, las que pelean contra el rey de Babilonia y contra los caldeos, que desde fuera de los muros los tienen sitiados. Haré que tus tropas se replieguen dentro de la ciudad. Yo mismo pelearé contra ustedes. Y pues, hermanos, esta no es la respuesta que esperaba Sedequías. Él esperaba misericordia, él esperaba promesas del pacto por parte de Dios. Pero vamos a preguntarnos, ¿Sedequías merecía misericordia de Dios? No.
Al contrario, recibirá el juicio de Dios. Dios no peleará por Judá, sino que estará con el ejército babilonio. El rey siempre hizo lo que le desagrada a Dios, el seguir guiando a su pueblo por el camino de la idolatría. Tuvo más temor a los príncipes de su reino que a Dios. Las tropas de Judá fracasarán al tratar de defender a Jerusalén. Sería totalmente incapaz de defender la ciudad contra sus invasores, cuya conquista de Jerusalén era inminente e inevitable. El Señor que solía preparar para defender a su pueblo, ahora se volverá contra él. Con gran despliegue de poder, esta frase es similar en el relato de Éxodo para describir el poder redentor de Dios. Yo creo que el rey esperaba que Dios le dijera, prepárense, ¿verdad? Como cuando tomaron Jericó. Vamos a hacer esto con trompetas, rodeando, caminando, gritando, etcétera, etcétera. No. Ahora sí el Señor les vuelve la espalda y les dice que va a pelear contra ellos con gran poder. Imagínense pelear contra Dios y aparte contra guerreros. Yo creo que está en una situación Era una situación de muerte, una situación muy difícil que tenía el pueblo, todos, desde hasta arriba hasta abajo, porque esta profecía abarcaba hasta los animales, que diríamos, ¿qué culpa tienen los pobres animales? ¿Verdad? Pero era un juicio muy severo de parte de Dios, y esto también lo tenemos que entender, que aunque seamos hijos de Dios, podemos tener un juicio severo por nuestras acciones y nuestras decisiones, sobre todo ahora que nosotros tenemos un poquito más del conocimiento de Dios. Es por eso que Dios se enoja, porque sabe a Él lo que le agrada y lo que le desagrada. Y continúo. Nos dice que ellos ahora tenían que reflexionar que el enemigo que iban a enfrentar no solo era el hombre, sino el mismo Dios que les había mostrado su poder al sacarlos de Egipto. Jeremías 32:21 nos recuerda, tú con gran despliegue de poder y con milagros, prodigios y gran terror sacaste de Egipto a tu pueblo. Las emociones y acciones de Dios se describen como humanas, un brazo extendido, un brazo poderoso, enojado, lleno de ira y grandemente indignado. Pero Jeremías tenía el Espíritu de Dios al mantenerse firme y valiente, al llevar el mensaje de Dios, hablándoles plena y directamente a un rey que reinó durante 11 años, respondiendo modestamente y sin insultos, pero libre como hombre de espíritu heroico y el mensajero del Rey de Reyes. Y esta profecía fue directa al punto. Dios el Señor no haría maravillas ni prodigios para rescatarlos de la invasión babilónica que se aproximaba. Todo esfuerzo por defenderse sería inútil. Los babilonios no solo iban a sitiar Jerusalén, ellos penetrarían las murallas y estarían en medio de la ciudad. Judá no solo tendría que luchar contra los babilonios, ellos también tendrían que luchar contra el mismo Dios de Israel. El Señor peleará contra ellos con furor, enojo e ira grande. La guerra no sería la única causa de muerte en la devastación que vendría. Muchos también morirían bajo enfermedades y pestilencias.
Así es que, hermanos, muchas veces no nos extrañe que estas enfermedades y pestilencias pueden venir, vienen del Señor, muchas veces para castigo. Porque no creo que todo el mundo o todas las naciones seamos muy buenos, ¿verdad? Nos dicen que en la tierra, en el mundo, no hay un solo justo. Y si no hay un solo justo, pues quiere decir que no hay ninguna persona buena. Todos somos pecadores de alguna forma. Y esta profecía también nos debería de llegar a nosotros, porque estamos en épocas de enfermedades y de pandemias. Solamente Dios la puede detener. Solamente Dios sabe sus planes, hasta dónde van a llegar. Ni tú ni yo podemos hacer nada, ni aunque tengan los millones de Slim, ni aunque seas un sabio. Nadie puede contra ahorita esta pandemia. Vemos que hay científicos que están trabajando, tratando de buscar un antivirus. Y dicen que es un proceso largo, no es tan fácil de hacerlo ahorita. No es como la alquimia que hacen, ¿no? Rápido ya te dan el brebaje, te lo tomas y ya te curaste. No, esto es mucho más largo. Es por eso que tenemos que pedirle al Señor que igualmente nos siga guiando y tratar de hacer las cosas bien, tanto para nuestros semejantes y posiblemente hasta nos diga el Señor, pues ahora amen más a su prójimo porque mañana pues a lo mejor ya no lo tiene. Y aún así mucha gente es incrédula. Sabemos que hay incrédulos, si en el pueblo del Señor había incrédulos, cuanto más en los inconversos e incluso en algunos como cristianos también ahí vemos incrédulos, ¿verdad? Porque tenemos miedo, a muchos tienen pánico. Muchos incluso hasta se burlan a lo mejor de la autoridad diciendo que exageran. Muchos dicen como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Posiblemente quieren que vean a algún familiar muerto allí en su casa para que puedan creer. Pues yo le espero a Dios que ojalá nunca pase el ángel, ¿verdad? El ángel de la muerte, el exterminador. ¿Por qué? Porque ahorita, como sea, estamos bien, gracias a Dios, tenemos a nuestra familia, tenemos una iglesia, tenemos un lugar a donde acudir y pedirle a Dios salud, igualmente bendiciones. Y estamos vivos, respiramos, comemos, todavía nos alegramos, nos contentamos con lo que tenemos. Y eso hace que, pues sigamos creyendo en nuestro Dios. Pidámosle paz, pidámosle un espíritu que resista esas tribulaciones. Eso creo que es lo más importante. No nos dejemos llevar que como este pueblo incrédulo que ya en las últimas consecuencias buscaban solución, pero ¿qué es lo que hace el Señor? No, ya no hay de piña, hermanos, se les acabó. Entonces, no busquemos al Señor ya cuando realmente estemos hasta aquí. Nos dice Jeremías 21, después de eso, 21:7, después de eso entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus oficiales, y a la gente que haya quedado con vida después de la peste, la espada y el hambre, afirma el Señor. Los entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de los enemigos que buscan matarlos, sin ninguna piedad, clemencia ni compasión. Nabucodonosor los herirá a filo de espada.
Y continúo con el 21:8, perdón hermanos, se me perdió un poquito esto. Y nos dice que a este pueblo adviértele que así dice el Señor, pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. Y esto lo vemos en el libro de Deuteronomio 30:15, 19:20. Y nos dice Deuteronomio 30:15, 19, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy pongo el cielo y la tierra por testigo contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor, tu Dios, obedécelo y sé fiel, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados. Pero me pregunto, ¿por qué dos caminos el Señor nos pone? Desde el inicio, desde Adán y Eva, nos pone dos caminos. Deuteronomio igualmente nos pone dos caminos. ¿Y por qué no solo uno? Dice que porque tal vez no habría una opción. Tendríamos que tomarlo a fuerzas, ¿verdad? No habría libre albedrío. No tendríamos la facultad de elegir. El Señor nos hizo autónomos, ¿sí? El Señor nos da a elegir, nos da a decidir. Nos pone dos caminos para ver qué tan tercos somos, ¿verdad? Si nos vamos por el bien o por el mal. Y muchos optamos siempre por el camino fácil, por el camino del mal. Dios nos llama y deja el diseño original, dejándonos elegir o tomar una decisión y hacer lo correcto de acuerdo a su voluntad. Y este relato bíblico puede ayudarnos a la toma de decisiones en cualquier momento de nuestra vida, ya que siempre hay situaciones en que hay que tomar decisiones en forma inevitable. A veces no es posible permanecer en la duda o ser impasibles ante los hechos cotidianos. En muchos casos se hace necesario elegir por un camino y muchas veces no sabemos al cual elegir. Muchas veces en la historia de Israel, Dios ha colocado esta decisión delante de ellos y también delante de nosotros. Y es la diferencia entre el camino largo y el corto. Es la diferencia entre la disciplina y la indisciplina. Es la diferencia entre lo fácil y el esfuerzo. No hay caminos fáciles que conduzcan a la grandeza. Muchos quieren las cosas a la mano o esperan recibir algún beneficio sin poner nada de su parte. La gente se queja de sus problemas y necesidades, pero muy poco se busca las soluciones. Los que estamos en la lucha diaria y ante estas adversidades, sabemos que no hay otro camino que conduzca a la grandeza y a la prosperidad que no sea el camino del trabajo y del esfuerzo. Dios nos da recursos y talentos para utilizarlos y no tenerlos guardados. Hoy en día, lograr algo, inclusive los objetivos y metas,
Se necesita mucho esfuerzo y sacrificio. Nada es fácil. Nada cae del cielo sin el esfuerzo propio. No se cosecha nada. Si es que no se ha sembrado antes y se ha cuidado pacientemente la semilla. Como ven, hermanos, vemos que este camino no es fácil. Muchas veces agarramos este camino y ya después, como a medio camino, ya queremos tirar el arpa, porque a veces llega a pesar. O la toalla. O como una vez nos referían mi hermano Martín, ¿no? Los boxeadores, que muchas veces ya no aguantan tanto golpeteo, que muchas veces el coach o el que los dirige avienta la toalla, porque ve que ya realmente ya no puede. O incluso el mismo boxeador le pide, pues tira la toalla, ¿verdad? Tira la toalla porque ya no aguanto tantos guamazos. Y así a veces nos pasa. Hay gente que se siente tan golpeada que tira la toalla. Y hay muchos que no aguantan nada, porque apenas los tocan y se caen. Y digo, también vemos muchos que somos muy débiles, no todos aguantan tanto, ¿verdad? Hemos visto ejemplos que muchos aguantaron bastante y siguieron fieles a Dios. Pero hay muchos que apenas un pellizquito y ya se tiran al suelo. Entonces, también no exageremos, hermanos, hay que poner todo esto en la balanza. El Señor nos reitera con amor y misericordia elegir correctamente a que aceptemos su invitación para que elijamos la vida y la bendición. Y ahora como creyentes, muchos hemos obedecido al creer y al elegir correctamente, a que aceptamos su invitación para que elijamos la vida y la bendición. Como creyentes hemos obedecido al elegir el camino a la vida a través del Señor Jesús, porque de Él depende tu vida física y espiritual. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Así que no busquemos más caminos. No hay más, no existe más, nada más existe un solo camino. Continúo con el 21:9. El que se quede en esta ciudad morirá por la espada y la peste, o de hambre. Pero el que salga y se rinda a los caldeos que los están sitiando, vivirá y así salvará su vida. Jeremías les dijo que su única oportunidad era rendirse. Los líderes de Judá esperaban poder inspirar al pueblo a defenderse con coraje y tenacidad. Jeremías les dijo que ya que Dios estaba en contra de ellos, su única oportunidad era rendirse. Necios, continuaban con lo mismo. Esto no lo dijo porque él estuviera a favor de los babilonios. Aunque fue acusado de ser un traidor, él dijo porque él estaba a favor de Dios. Cuando Jeremías aconsejó a él rendirse, él estaba llamando a la nación a rendirse al juicio del Señor. Si la batalla fuera solo contra los caldeos, tal vez Jeremías hubiera llamado al pueblo a luchar con coraje y sacrificio. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Pero si el Señor está contra nosotros, ¿quién puede hacer algo por nosotros? Yo creo que como hombre, como humano, e incluso como hijo de Dios,
Pues tenemos que medir la estatura de nuestro Señor o de nuestro Dios, ¿verdad? No nos podemos poner a las patadas con el Señor, con nuestro Dios. Imagínate si nada más aquel hombre que se acercaba al arca caía muerto, que ni siquiera tocaba a Dios. Imagínate, no te puedes ni acercar a Dios. Yo creo que morirías inmediatamente, ¿sí? Ponerte contra Dios, pues no sé, pero realmente ya era un suicidio, era suicidarse. Pero ¿para qué te suicidas? Mejor cambia de parecer, mejor arrepiéntete, únete a Él y no estés contra Él. 21:10. Porque he decidido hacerle a esta ciudad el mal y no el bien, afirma el Señor. Será entregada en manos del rey de Babilonia, quien le prenderá fuego. Di también a la casa real de Judá que escuchen la palabra del Señor. Adviértele a la dinastía de David que así dice el Señor. Entonces vemos que realmente no escuchaban la palabra del Señor. Incluso hasta la habían escondido, ¿verdad? Le habían escondido dentro de todas sus reliquias de idolatría. La habían guardado tan bien que estaba hasta el mero rincón del baúl de la abuelita, como dicen, ¿no? Bien guardada. Y muchas veces así nos pasa a nosotros por no escuchar la palabra. Muchas veces nos quedamos en casa, bien a todo dar, y no venimos a escuchar la palabra. Y si no escuchamos la palabra, ¿cómo sabemos que le vamos a agradar a Dios? Si no vamos a aprender. Y independientemente que este pueblo ya no escuchaba, ya no oía, se había quedado sordo. Muchas veces nos pasa a nosotros. Si no escuchamos esta salvación, pues aparte de que nos quedamos sordos, también podemos morir, podemos no tener esa salvación, no llegar a ese juicio, a nuestra segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que no vamos a poder hacer. Y sabemos que el rey, los sacerdotes, todos ellos tenían que saber la palabra de Dios. Tenían que saber las leyes que había, que emanaba de ellas. Y muchos las habían olvidado. Ya no las escuchaban. Por eso nos dicen que no escuchaban al profeta. Y muchos profetas fueron muertos para ya no seguirlos escuchando, porque muchos reyes querían profecía de esa que les alegraba el corazón, pero cuando les tocaba a los hígados, pues como que no les gustaban e incluso los golpeaban, torturaban y los mataban, porque no profetizaban cosas buenas. Pero no eran ellos, era Dios el que los mandaba. Eran hombres de Dios. Eran hombres leales a Dios. El rey y su corte ya no escuchaban al profeta Jeremías, que les recordaba volverse a Dios. La palabra de Dios es olvidada e ignorada en la casa real, en la casa de David. Este mensaje dirigido a la casa real se relaciona con un tiempo en que todavía era posible el escapar al juicio a través del arrepentimiento y de una vida de justicia. Dios llamó a la casa de David, al rey y a su familia real de Judá, a fielmente hacer su trabajo al guiar al pueblo. Dios les ordenaba
que cumplieran con sus responsabilidades, con la fuerte implicación de que no lo habían hecho. Este rey no había hecho lo que Dios había mandado. Este rey había hecho lo que a él le decían y lo que se le antojaba. Imagínate que tú como rey amanece y hoy, pues se me ocurre mandarles a hacer esto. Algo que posiblemente no les va a gustar. ¿Sí? Así también tenemos autoridades, presidentes, que hacen lo que se les ocurrió hoy en la mañana, sin ponerse en manos de Dios, sino simplemente, ¿qué es lo que les salió? Sabiduría de hombre. Y esto lo vemos reflejado a veces con el presidente de que pues se le ocurrió hoy cobrar impuestos porque ustedes usan zapatos. No tienen que usar zapatos, tienen que usar mejor huaraches como nuestros anteriores ancestros. Y esto pues no es de Dios, esto no es algo que nos beneficie, sino hay veces que hay ocurrencias que en lugar de llevarnos por el bien nos llevan por el mal. Por eso debemos de orar por autoridades, por nuestras autoridades en la iglesia, porque al final de cuentas también a mi hermano, a nuestro pastor, se le podrían ocurrir muchas cosas, pero todo lo que hace es basado sobre la palabra de Dios. Y no porque a él se le ocurrió, o porque a su hijo se le ocurrió, o porque se lo dijeron en la calle. No, hermanos, es algo que a veces es planeado, es concebido y después se da a conocer para poderlo hacer, pero no es capricho. 21, 13, 14. Yo estoy contra ti, Jerusalén, reina del valle, roca de la llanura, afirma el Señor. Ustedes dicen, ¿quién podrá venir contra nosotros? ¿Quién podrá entrar en nuestros refugios? Y ahora vemos que aparte de eso son arrogantes, orgullosos y vanidosos, ¿verdad? Dicen, ¿quién podrá venir? Ellos se sentían protegidos por el Señor. Y como se sentían protegidos por el Señor, ellos pensaban que nunca los iban a atacar, que nunca iban a traspasar esa fortaleza que era Jerusalén. Ellos sí sentían orgullosos porque tenían un Dios que siempre los salvaba, pero esta vez estaban equivocados. Dios permitiría que se iba a romper esa fortaleza y que ese ejército iba a penetrar hasta el centro de su patio. Por eso ellos dicen, ¿quién podrá contra nosotros? ¿Quién podrá entrar? Pues si Dios lo permite, sí puede. Yo los castigaré conforme al fruto de sus acciones, afirma el Señor. A su bosque le prenderé fuego y ese fuego consumirá todos sus alrededores. Y vemos que esos frutos van a ser el fruto de la muerte. Así que, hermanos, no cosechemos mal. Cosechemos bien, busquemos bien a nuestro Dios, hagamos la voluntad de Dios para que podamos cosechar la vida. Esa vida que, pues que nuestro Señor ya nos la dio, ¿verdad? Nada más hay que conservarla. Él ya murió por nosotros, Él ya se sacrificó por nosotros, Él ya nos llamó a su camino y estamos en su camino. Nada más pedirle al Señor no abandonar ese camino de vida y no irnos por la puerta ancha, la puerta cómoda, la puerta en donde pues a muchos se sienten a gusto y no la quieren abandonar. Sabemos que la puerta angosta es difícil, es de mucho esfuerzo, pero también sabemos que es una puerta que nos va a llevar a nuestra
salvación. No abandonemos ese camino, hermanos, no seamos idólatras como este pueblo, como estos reyes. Seamos como Dios quiere. Hagamos su voluntad. Dios quiere hijos limpios, puros, sin mancha. No nos ensuciemos cada ratito, hermanos. Es difícil mantenerse limpio. Bueno, ahorita no tanto con lo de la pandemia. Nos pide muchísima limpieza. Así que no se nos va a dificultar, hermanos. Mantengámonos limpios. Las manos sobre todo. Las manos limpias. Hagamos como ping-pong, hay que lavarse las manitas con agua y jabón para que todos estemos bien, hermanos. Y pues les agradezco, hermanos, que me permitan escucharme. Y también le agradezco al Señor que me permitió estar aquí y que me permite igualmente ver su grandeza, ver el día, ver mi familia, ver a mis hermanos, aunque sea por internet, pero nos vemos. Y eso ya es bueno. Así que, hermano, vamos a orar por este tiempo. Dios Padre bendito, nuevamente te damos gracias por tu palabra, porque realmente tu palabra es una espada que penetra en nuestro corazón y que nos hace reflexionar en dónde estamos. Si a medio camino, o estamos al inicio, o lo queremos abandonar, Señor. Permítenos y ponnos en nuestro corazón no hacerlo. Que sigamos ese camino recto, que sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesús, que no nos perdamos, que estemos atentos, que abramos bien los ojos, igualmente los oídos, para ver y escuchar cada paso que da nuestro Señor para poderlo seguir. Señor, danos sabiduría, danos conocimiento, danos paciencia, para que podamos entender que tú deseas el bien para tu creación y no el mal. Desde el inicio nos lo pusiste, Señor, pero como hombres necios muchas veces nos desviamos. Por eso, Señor, te pedimos que nos des esa fortaleza que tú tienes, Señor, y ese amor, para que podamos estar siempre contigo, siempre fieles. Y imitemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él fue fiel en todo, fue obediente, humilde, amoroso. Fue un Señor de mucha justicia, Padre. Así que, Señor, esto todo lo ponemos en tus manos, Señor. Bendícenos, cuídanos. Danos un buen día, Señor, como familia. Danos la paciencia para seguir aguantando igualmente, Señor, que tu provisión siempre llegue a nuestros hogares, Padre, porque sabemos que hay incertidumbre por falta de trabajo, porque no sabemos qué es lo que vaya a pasar el día de mañana, pero tú sí lo sabes, Señor, porque tú tienes el dominio. Tú tienes el poder. Gracias, Padre, y en tu nombre oramos. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga y les guarde de toda tentación y de todo mal. Amén. Hasta luego, hermanos.